nueva película de Minecraft se encuentra a la vuelta de la esquina, pero ¿alguien se acuerda? ¿Se acuerdan de Minecraft Story Mode? Si no se acuerdan, déjenles refresco tantito la memoria de la primera temporada. Porque sí, por si no lo sabían, hay 2 temporadas. Pero eso lo dejaremos para después. Pero en fin, Nothing Built Can Last Forever. Se nos narra la historia de la Orden de la Piedra, un antiguo grupo conformado por Gabriel el Partemadres, Magnus el Maniático, Ellegaard la Nerda y Soren el creador de mods. Ellos juntos habían vencido al Ender Dragón, pero hace tiempo no se ha sabido de ellos. Jesse es un chico o chica, dependiendo del multiverso en el que se encuentre, quien vive en una casita del árbol junto con sus amigos Axel, Olivia y su cerdito chuleta andante, Rubén. Es fan de la Orden de la Piedra a un nivel geek impresionante y siempre ha buscado cada año, junto con sus compas, ganar el concurso de Endercon, donde varios equipos compiten para ver quién es el más perrón para construir. Nunca han ganado, pero esta vez uno de los premios sería conocer a Gabriel el Guerrero, por lo que se proponen ganar el concurso y para manifestarlo le ponen a Rubén un traje de Ender Dragón. Aiden, el líder de los ocelotes, equipo que amenaza a nuestros protagonistas, se agüita tanto al ver la construcción mediocre y tan aplaudida de estos que por enojo rompe y libera la lava de su estructura, y ahora el traje de Rubén se encuentra en llamas, provocando que este escape esparciendo su olor a tocino por todo el bosque. Ahora Jesse debe buscarlo y una vez que lo encuentra pelea contra los monstruos amenazantes que rondan por el bosque. En eso llega Petra, una chica autómata y semi apartada de la sociedad, quien le brinda a Jesse una espada y tras luchar contra unos cuantos creepers y hacer desmadre, Petra le dice que necesita que la ayude con un asunto top secret. Aquí conocemos a Ivor, un hombre en busca de una calavera Wither, la cual Petra había conseguido en el inframundo. El Gandalf joven los engaña dándoles lápiz lazuli en lugar de los diamantes y ahora toca perseguirlo. Sus amigos se unen a la búsqueda, así como Lucas, uno de los integrantes de los ocelotes, que comienza a mostrar una actitud comprensiva y servicial hacia ellos, lo que probablemente solo se deba a que le gusta a Petra. Gabriel el Guerrero se presenta en la feria, pero el equipo debe bajar un sótano en busca del criminal. Una vez abajo se enteran de que Ivor está fabricando una tormenta Wither con los esqueletos, pero no saben para qué. Rápidamente toman la mágica poción que sería capaz de detener al monstruo y Ivor crea a un aldeano mamado gigante, o golem, como lo quieran llamar, para sacarlos del lugar y así poder salirse con la suya. El Wither Lover interrumpe la ceremonia de Gabriel, quien parece conocerlo por alguna razón, invoca la tormenta, la cual comienza a succionar y destruir todo a su paso. Jesse trata de detenerla con la poción, pero obviamente falla, pues de otra manera no habría historia. En medio del desmadre, Gabriel le da a Jesse un amuleto para que localice al resto de los integrantes de la antigua Orden de la Piedra. Todo esto sucede segundos antes de que el héroe y los demás sean arrojados por un portal, dejando a Gabriel y a Petra detrás. Luego de mentarle la madre a Ivor un rato y luchar contra los Ghast en plena montaña rusa, el equipo sale del Nether y deben construir un lugar para pasar la noche. Esto para poder viajar al día siguiente hacia el templo de la Orden, donde descubrirían que Ivor solía ser también un miembro de la Orden de la Piedra, pero por alguna razón lo eliminaron de los libros. Acto seguido, por medio de un mapa, localizarían a los miembros restantes con ayuda del amuleto de colores, aunque solo se muestran 2 de ellos, Magnus y Ellegaard. Ahora sí, episodio 2. El equipo se divide para ir en busca de los 2 miembros. Lucas se queda y en el transcurso llega un personaje, Petra o Gabriel, dependiendo de las circunstancias que la historia ofrezca. Esta persona estaría infectada con la fiebre de Wither, por lo que no le quedaría mucho tiempo. Ellegaard es un poco fácil de sacar de su redstonia. Por otro lado, Magnus solo irá a reunirse al templo si es derrotado en el tazón de la muerte, donde se define quién será el rey de Boomtown. Para desgracia de ambos, estos no sabían que se encontrarían ahí, así que luego de una pelea de cónyuges promedio, activan el amuleto y se muestra una nueva luz blanca, Soren, y ¡oh sorpresa! Hay una más. ¿Pero de quién? Nada más y nada menos que de Ivor, quien se está acercando a Soren a toda velocidad. La Orden del Cerdo sale en busca del 4º miembro y llegan a otro mini templo escondido. Jesse se cae y se queda a su suerte con el amuleto que únicamente irradia luz azul, lo que no es buena señal, pues se encuentra con Ivor y tras unos cuantos espadazos el team llega a apoyar al protagonista, pero el viciado de las pociones les arroja una bebida de ralentización y consigue escapar. Episodio 3. Jesse y sus amigos están encerrados y ocupan cavar un hoyo que los lleva a un vertedero de monstruos. Aquí vemos la mejor intro de toda la serie de Minecraft Story Mode, dejando a los personajes frente a un portal de Ender. Lo cruzan y hay Endermans por todos lados, por lo que Jesse lidera al grupo para que ninguno mire a los endemoniados a los ojos y así lleguen a una escalera que los llevaría a un mundo artificial, hecho con lana. Sí, más o menos como el que vemos en el muy hateado tráiler de Warner Brothers. Sí, así mero. A través de una entrada secreta descubren pasadizos y pistas en relación con varias investigaciones sobre los mismos Endermans y su comportamiento. Aquí darían con Soren, quien con un traje de Enderman golpearía a Jesse dejándolo inconsciente y posteriormente presentaría a los amorfos con los que ya ha establecido un vínculo. Esto con una canción al estilo
Pero lo interrumpen a medio número, pues necesitan que este los ayude a construir la F-Bomb con F de fumigar la tormenta Wither de una vez por todas. Los Enderman de la nada comienzan a colarse por todos lados y no les queda de otra más que inundar el mundo que Soren construyó durante todos esos años para deshacerse de los humanoides y salir del End. Finalmente, llega la hora de poner fin a todo este pedo. Jesse toma la armadura de uno de los miembros de la orden y antes de arrojar tremenda bomba en la garganta del Wither, uno de los tentáculos alcanza a golpear a aquel personaje que prestó su peto a Jesse. La explosión de la bomba F es tan grande que deja a la tormenta inconsciente. Jesse va a despedirse del personaje que está a punto de fallecer, es decir, Magnus o Ellegaard, quien le dice que se quede con su armadura y vaya a ayudar a los atormentados. ¡Ja! ¿Ya vieron? Qué buen juego de palabras, ¿no creen? En los restos de la tormenta vemos gente con recuerdos borrados y sin saber lo que está ocurriendo, entre ellos una persona que fue dejada atrás previamente, ya sea Gabriel o Petra, quien no recordaría ni su propio nombre. Mientras tanto, la tormenta Wither estaría resurgiendo y triplicando sus cabezas como hidra mitológico. No puede ser. Episodio 4. Jesse y sus amigos agarran unos caballos para escapar del caos y van a ocultarse en una cueva donde se toparían una vez más con el culpable de la catástrofe. Sí, Ivor, quien les diría que deben ir al muy lejano, o sea, casi hasta el final del server, para dar con el libro de encantamientos con el que podrían atacar directamente al bloque de comandos de la amenazante tormenta. Esto gracias a la magia para encantar armas lo suficiente como para romper objetos de tal magnitud. Luego de andar y andar y andar. ¿Ya merito? ¡No! ¿Ya merito? ¡Todavía no! ¡Ya merito! ¡No! El equipo llega a una cabaña de brujas y tras ser descubiertos por culpa de Ivor y su apetito por el pastel, deben huir, distrae a los monstruos y lo vuelven a perder de vista. Por fin llegan a las tierras lejanas, pero no sería fácil dar con el laboratorio, pues este se encontraría del otro lado de un laberinto inmenso como el de Maze Runner. Aunque Jesse ya no se anda con rodeos, él ya sabe que fue mucha paja en la historia y que deben llegar ya. Así que escala la pared hasta el techo del laberinto para así poder dar eficazmente con la salida. Ahora lo único que falta es llegar al otro lado, pues aún lo separa un tremendo precipicio de kilómetros de distancia. Esto no es problema para Olivia, pues ayuda a que construyan una máquina de redstone capaz de llevarlos al otro lado. Ya en el laboratorio encuentran una puerta secreta donde Soren y Jesse quedan atrapados. Ahí dentro la verdadera historia sale a la luz. Resulta que la Orden de la Piedra hizo lo que cualquier jugador promedio de Minecraft haría: vencer al dragón al destruir los 4 cristales. O al menos eso creemos hasta que Soren confiesa que usaron el famoso bloque de comandos para terminar Minecraft, o sea, vencer al dragón de Ender, desapareciéndolo de la faz de la tierra con un simple... Aquí vemos la dependencia que tenía el equipo ante este objeto supremo, aunque haya sido inconscientemente por culpa de Soren. Esta resulta ser la razón por la que Ivor estaba en contra del equipo, pues todos juraron no decir nada al respecto. Al final todo era una lección de Ivor y su deseo antagónico por mostrarle al mundo las mentiras de la Orden de la Piedra. Aunque claramente... le salió mal. Luego de tremendo giro a la trama, toca el gran final. Jesse hechiza su arma, elige una de las armaduras de Ivor y se pone en marcha para darle en su madre a la tormenta Wither. Ya estando frente a la atrocidad, el equipo construye la manera de hacer que Jesse llegue hasta la tormenta, pero necesita un acceso a la bestia, por lo que colocan a los Enderman en los rayos morados para ser succionados y de esta manera desmantelar parte de ella desde su cuerpo para que así el protagonista pueda entrar. Rubén se cuela por sorpresa y ahora la misión se convierte en Las aventuras de Yecenio y su cerdo volador. En el estómago de la bestia, Jesse y Rubén encuentran el bloque de comandos, pero en cuanto el héroe le comienza a golpear, el monstruo se defiende por dentro, dejando a Jesse desarmado, por lo que Rubén se arma de valor para llevarle el arma. Una de las hernias del pulpo volador agarra al pobre cerdito y este se cae. Jesse, lleno de furia, destruye el bloque dejando la tormenta hecha pedacitos de Wither. El protagonista cae al fondo de todo aterrizando en un estanque, pero Rubén no corrió su misma suerte, pues estaría agonizando en una orilla. Este es literalmente el trauma cinematográfico, pues luego de una escena demasiado triste y melancólica donde Jesse le dice a su fiel amigo que este había sido el verdadero héroe de la historia, el cerdo fallece, dejando la pura chuleta que sería puesta en una tumba para conmemorar a este gran guerrero. El grupo recibe una ovación y colocan la estrella Wither, la cual fue soltada por la tormenta al ser destruida, en un faro, dando inicio a una nueva etapa y por ende a esta nueva Orden de la Piedra. Fin. Recuerden dejar su like si quieren saber qué más sucede en esta historia, que sin duda superará por siempre a la de Jack Black y Jason Momoa, y suscríbanse para no perderse de igual manera estos próximos videos. Nos vemos hasta la próxima, gamers. Chao, chao.